además tiene un doctorado en medicina, así que además es muy sonriente, bueno, es su primera exposición, así que no lo trato mal. Lo que sí es que gracias a los coordinadores, Roger, por aceptar este reto, porque además armar una plática y transmitirles el conocimiento de manera adecuada no es fácil. Nos va a faltar todavía una plática que es la de Luis Enrique, después de Roger. Es el último jalón del curso, es lo que les queremos transmitir. Así que pongan atención, esta parte es relevante para su examen, así que ánimo a todos. Roger, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No estoy acostumbrado a las diademas, por eso me sentía raro si me escuchaban. Pues primero que nada agradecer pues también la consideración y la invitación por parte de los líderes y coordinadores de este evento, el doctor Bonifacio, el doctor Leonentía, con la doctora Lucy Ponce. Pues para mí es bien especial estar aquí porque aunque me ha tocado y hemos tenido oportunidad de participar en diferentes foros presentando temas de lo que más disfruto hacer dentro de la dermatología, y siempre he dicho que yo hice dermatología porque descubrí el dermatoscopio antes de hacer dermatología y realmente eso fue lo que me motivó a hacer derma. A pesar de que, bueno, derma es muy amplia y muy bonita y que es muy noble, que te permite prácticamente hacer lo que quieras, pero realmente lo que a mí me motivó a hacer derma fue el dermatoscopio. Entonces, para mí es muy especial, les digo, porque es la primera vez que estoy en un foro exclusivamente, digamos, instruccional para los residentes. Entonces, en algún momento ya me tocó estar ahí, hace algunos años, de su lado. Ahora me toca estar acá y bueno, espero cumplir con las expectativas. Voy a tratar la dinámica de esta presentación. Bueno, traté de compactar la mayor cantidad de información que considero relevante y que se ha tomado en cuenta en últimos años dentro del contenido incluido en los exámenes del Consejo. Tiene relativamente pocos años de que se incluyeron casos o que se tomó en cuenta la dermatoscopia en el examen del Consejo. Yo creo que no pasa de 5 o 6 años. Entonces, bueno, traté de compactar lo más posible en este tiempo. Espero no hacerlo muy cansado, y al final de la presentación pues ya vendrán los casos interactivos, ¿no? Entonces, este es básicamente la guía que vamos a seguir el día de hoy. Vamos a ir hablando de los hallazgos dermatoscópicos de las lesiones más comunes. Vamos a empezar con lesiones benignas, como los nevos melanocíticos, luego las lesiones no melanocíticas benignas, dermatofibroma, queratosis seborreica, lesiones vasculares, y luego vamos a adentrarnos a lesiones malignas, carcinoma vasocelular, espinocelular, melanoma con sus diferentes presentaciones. Vamos a hablar de ciertas particularidades de la región facial, aunque ya se incluyen algunas lesiones de las cuales hablaríamos previamente. Vamos a hablar de las particularidades de la región facial, de la región acral, después melanoniquias, y si nos permite el tiempo, puse un pequeño adendum con mucosas. ¿Por qué mucosas la dejé al final? Bueno, porque es quizás la que menos se ha estudiado, es un poco más compleja. La verdad, dudo mucho que se incluyan casos de mucosas en el examen. Entonces, si nos lo permite el tiempo, vemos algunos casitos de mucosas. Para fines prácticos, los nevos melanocíticos, aunque originalmente se hablaron de 2 o 3 patrones o estructuras, pues en realidad hay una combinación de esas estructuras primarias, ¿no? Las estructuras primarias, así como cuando hablábamos de los colores primarios, eran reticular, globular y homogéneo. Básicamente se podría considerar esas 3, pero se ha visto que hay también combinaciones o fusiones de estas estructuras. Entonces podemos encontrarnos desde un patrón reticular difuso. Están los patrones reticulares en parches, un patrón reticular con hipopigmentación central, hay otro con hiperpigmentación central, tenemos los patrones homogéneos. Cuando ya se empiezan a combinar los glóbulos con un patrón reticulado, ya sea con una red central, los glóbulos periféricos,
los patrones en estallido de estrella, las combinaciones del patrón así como tal, retículo globular, donde se encuentran los glóbulos en la parte central y el retículo en la periferia, y bueno, también estas lesiones combinadas o de dos componentes. Entonces, vamos a adentrarnos a ver las imágenes y algunos pequeños conceptos nada más de correlación. Básicamente, cuando hablamos de la red de pigmento, creo que todos ustedes ya han tenido contacto con el dermatoscopio desde el R1 de derma. La estructura más clásica de la lesión pigmentada siempre se ha considerado el retículo pigmentado. Sin embargo, sí tenemos que estar abiertos a la posibilidad de encontrarnos estas variantes de retículo pigmentado, y aunque podemos ver lesiones, a ver si aquí no lo debe estar, bueno, vamos para acá. Aquí sí vamos. No, tampoco. Bueno, espero que la calidad de la imagen nos lo permita, pero este es un patrón de un retículo, digamos, clásico, típico, y una de las cosas que nos va a ayudar para definir. Sí. Ahí está. Bueno, retículo pigmentado. Vemos cómo hay pequeños focos de hiperpigmentación, pero le da como quiera o persiste una homogeneidad en la estructura o en estas líneas que se entrecruzan. Entonces, cuando hablamos de un retículo, podemos darle un apellido, si es un retículo típico o un retículo atípico. Recordemos que el retículo atípico es un retículo grueso, irregular y que suele interrumpirse de manera abrupta en la parte periférica. O cuando encontramos también focos de red fina, regular, y de repente un foco con una red muy pigmentada, muy gruesa, ahí podemos ya hablar de un retículo atípico. Ahora no cambia. Bien. A ver, se cambian ahí. Ahí está. Bueno, la correlación histopatológica, no voy a hablar porque ahí el experto es el doctor Dante, que también ya habló el día de ayer, pero para nada más extrapolar lo que nosotros vemos con el dermatoscopio respecto a lo que se observa en la imagen histológica. Acuérdense que nosotros estamos viendo en un plano perpendicular al que habitualmente lo veíamos en el microscopio, ¿no? Entonces, ¿qué vemos microscópicamente? Si estamos viendo una lesión con un retículo pigmentado, esta pigmentación de las células que se encuentran en los procesos interpapilares. Lo que corresponde a los orificios de la red, pues son las papilas dérmicas. Otro ejemplo, un retículo pigmentado difuso. Esa es una imagen quizás ya de muy alta resolución, no la vamos a encontrar con el dermatoscopio, digamos, de mano, pero nada más para que veamos, incluso en realidad es una doble pared. Esto se ve con un equipo ya de muy alta resolución. Ese retículo pigmentado en realidad es una doble pared o una doble hilera de las células en los procesos interpapilares. Y otros ejemplos. Este es el clásico ejemplo del retículo atípico, una red gruesa. Prácticamente la totalidad de la lesión es esa red gruesa, pero vean cómo hay una interrupción abrupta de la parte o en el borde o en la periferia de la lesión. No necesariamente tiene que ser una lesión maligna, también hay que considerar eso, hay que tener en cuenta el contexto del paciente, porque si el paciente o la paciente que estamos observando tiene puras lesiones con este patrón, podrá ser una lesión atípica, pero quizás sea su patrón característico en ese paciente. Esto sí podríamos considerarlo algo de mayor cuidado cuando vemos ese signo de la isla dermatoscópica. ¿Qué es la isla dermatoscópica? En clínica se le llamaba signo de Boloña, y es esa pigmentación focalizada, o por clínica se veía como una pigmentación focalizada dentro de una lesión melanocítica. Dermatoscópicamente, ese foco o esa isla dermatoscópica puede contener o puede tener un patrón homogéneo, globular, en estallido de estrellas, prácticamente el que sea. Y quiero presentar algunos casos o esas variantes en clínica. Esta es la presentación del retículo pigmentado periférico con hipopigmentación central. Prácticamente este tipo de lesiones las vamos a observar en pacientes de fototipo claro.
Entonces, sí hay que estar abiertos a la posibilidad de que veamos este tipo de patrones, pero también podríamos decir que sí hay una población específica, que son pacientes de fototipo claro. Patrón homogéneo, clásico del nevo azul, aunque no es la única lesión que puede presentar ese patrón azul homogéneo. Pregunta de examen, también la metástasis de melanoma puede presentar ese mismo patrón. Tatuajes que se usan, por ejemplo, para radioterapia, pueden presentar ese mismo patrón. Otro ejemplo de un nevo azul con un patrón homogéneo. Y ahora vamos a empezar a hablar también ya de la presencia de los puntos y los glóbulos. La correlación, pues, histológica corresponde a nidos o a agrupamientos de células névricas o granocitos. Esta es una lesión combinada donde se observa un retículo fino, aunque en la parte más central se ve como muy compactada y a lo mejor no se alcanza a definir exactamente una red de pigmento. Si nos vamos a la periferia, vean cómo ya se va haciendo más notoria y va desvaneciéndose gradualmente hacia la periferia. Pero también observamos pequeños puntos en el interior, entonces es un patrón combinado de un retículo con puntos o retículo globular. Básicamente lo único que va a diferenciar puntos de glóbulos son las dimensiones, es el tamaño. La presencia de glóbulos también en lesiones melanocíticas, la típica lesión que es más sobrelevada, el nevodérmico, el nevo compuesto, va a presentar esas características. Esta lesión es de un paciente de fototipo claro, pero que además va a ir cambiando con el paso del tiempo. Recordemos que los nevos envejecen con nosotros, entonces también pasan por ese fenómeno de senescencia, y algunos de estos glóbulos pueden ir desvaneciéndose primero en pigmentación y a veces incluso hay cierta atrofia del nevo, pero lo más importante es morfológicamente empiezan a desaparecer y no es algo atípico, es simplemente un fenómeno de evolución o de senescencia de los nevos. Entonces, como mencionábamos, los glóbulos son acúmulos o agregados focales de melanocitos o células o con acúmulos de melanina. Dependiendo de la profundidad del pigmento, pues es el color que van a, digamos, a tomar a la dermatoscopia. Pueden ser puntos o glóbulos de color negro. Los glóbulos es muy raro que veamos de color negro porque no se encuentran en el estrato córneo. Los glóbulos marrones y los glóbulos de color azul cuando se encuentran en capas más profundas. Ahí está nada más la imagen, por ejemplo, de esos glóbulos o esos acúmulos en la unión dermoepidérmica. Y a mayor detalle, pues la correlación con respecto a los puntos, que son estos acúmulos mucho más finos, más pequeñitos. Bueno, como mencionábamos, siempre es importante, esto es más para la vida, no tanto para el examen, siempre es importante cuando tenemos un paciente saber identificar el patrón predominante de nuestros pacientes, lo que le llaman los anglosajones el signature nevus, o ese nevo que caracteriza a nuestro paciente. Por ejemplo, este paciente tiene este patrón, un patrón globular muy típico. Vemos otra lesión en el mismo paciente, a lo mejor unos glóbulos más finitos o puntos. Vemos en otra zona también más puntos, pero como es un paciente de fototipo más claro, puede tener más estructuras vasculares y los glóbulos quizás se pierdan un poquito. Otra lesión del mismo paciente, mismo patrón globular. Recordemos que dentro de esos glóbulos puede haber vasitos en coma. Ahí hay otra imagen del mismo paciente con esos patrones globulares. Los patrones globulares también los observamos mucho en la población pediátrica porque consideramos que los glóbulos se correlacionan con la actividad, digamos, proliferativa de las lesiones melanocíticas. Entonces va a ser más probable que los pacientes pediátricos tengan patrones pues más globulares. Este es un paciente que llega a la consulta, la mamá muy preocupada porque había acudido con el urólogo y el urólogo quería operarlo, quería retirarle ese nevo y que a la dermatoscopía, aunque es una lesión asimétrica y que clínicamente pudiera ser demasiado atípica, en primer lugar estamos viendo un paciente pediátrico, la posibilidad de malignidad cutánea en un paciente pediátrico es extremadamente baja. Y si además le ponemos el dermatoscopio nos damos cuenta que son unos glóbulos completamente inofensivos, ¿no? Entonces siempre es importante que utilicemos el dermatoscopio, ¿no?
Otro ejemplo de los nevos congénitos, el paciente aparte experimentó ahí un cuadro de una dermatitis de contacto y que también, igual, por clínica era muy aparatoso, le ponemos el dermatoscopio y fuera de esas erosiones les damos ahí un secante y corticoide, lo demás que vemos que es un patrón retículo globular que es muy característico en los nevos congénitos, esos patrones combinados, retículo globular, retículo homogéneo, pues fuera de eso todo lo demás se ve en orden. Ahí vemos de hecho al paciente en el seguimiento con su nevo ya peinadito y todo, y vean el patrón pues, bastante clásico, ¿no? Bueno, creo que pensaba que se iba a ver, no. Quería nada más mostrarles un pequeño video, o no sé si se puede dar clic desde ahí, para ver el signo del bamboleo. Pues es solamente, recordemos que el signo del bamboleo es ese signo para diferenciar una queratosis seborreica respecto a un nevo, y vean cómo se deforma el nevo papilomatoso o un nevo dérmico, ¿no? Vean que... Bien, ahora hay que tener cuidado, en el caso del nevo no habría tanto problema, pero sí cuando es una queratosis seborreica, porque si hacemos este signo del bamboleo con el dermatoscopio y hacemos mucho contacto, se nos puede rayar la plaquita de contacto. Entonces nada más, digo, se hace por hacer esta diferencia, pero realmente si no tienen duda no lo hagan. Sí, porque luego sale más caro el signo del bamboleo. Bueno, significado de la corona de glóbulos, y creo que esto pudiera llegar a ser también alguna pregunta de examen. Recordemos, son lesiones inestables, lesiones en crecimiento. Ya el significado pues va a depender también del contexto clínico de nuestro paciente. Lo podemos ver en estos nevos de Reed, que es el nevo de Spitz pigmentado, aunque bueno, ya no me quiero meter en controversias con Dante, pero es el nevo de Reed, ¿no? Este patrón que puede tener corona de glóbulos o patrón en estallido de estrellas. Los datos clínicos son súper importantes para definir si esa lesión es relevante o no para el pronóstico. Digamos, puede ser signo de malignidad. Si lo vemos en un paciente arriba de los 12 años, sí se debe de considerar la resección para estudio histopatológico. Y algo muy similar ocurre con las estructuras llamadas proyecciones radiales y los pseudópodos, ya que estas proyecciones corresponden también a un comportamiento de un crecimiento radial o en el plano horizontal, nada más que, bueno, son cuestiones nada más morfológicas. Las proyecciones son estructuras lineales, como radiadas, y en el caso de que parezcan un basto también de la baraja o en forma de bulbo con un pedículo estrecho y se ensanchan distalmente, se les llama pseudópodos. No son, o sea, para definir como proyecciones no deben de ser la continuación de una red de pigmento, porque a veces vemos lesiones con una red de pigmento un poco gruesa y que en la parte periférica parece un pseudópodo, pero si es una continuación de red de pigmento no se considera una proyección o un pseudópodo. Entonces, los ejemplos de lesiones que pueden presentar este tipo de patrones: el nevo de Reed, nevo de Spitz pigmentado y el melanoma, obviamente. Entonces ahí tenemos que ver el contexto clínico. Si la distribución de las proyecciones es muy simétrica, nos hace pensar más en una lesión benigna, pero si esta distribución de las proyecciones es así totalmente irregular, debemos de pensar en malignidad. Algunos ejemplos: pacientes pediátricos que tienen esos nevos de Reed, vean la regularidad de estos pequeños pseudópodos. Todavía no se alcanzan a ver así los pedículos porque apenas va creciendo la lesión. Y nada más para que los dejen tranquilos, ya hubo alguien, digamos, que pensó en decir, bueno, ¿y quién me asegura que los nevos de Reed van a ser benignos? Bueno, hay un estudio ahí de los italianos que le dieron seguimiento a estos pacientes pediátricos y se dieron cuenta que habitualmente los pacientes que desarrollan o que tienen lesiones de un nevo de Reed con estos patrones en estallido de estrellas o con proyecciones y pseudópodos terminan convirtiéndose en patrones similares a retículos pigmentados en la medida que van madurando. No creo que se los pregunten, pero también igual que los tengan en cuenta. La correlación histológica: las proyecciones corresponden a esos nidos tumorales, pero que van creciendo en forma de columnas o cordones en un plano horizontal. Y ahora vamos a dejar un poquito las lesiones melanocíticas para hablar
de otras lesiones clásicas de la dermatoscopía. Respiren, déjenme, voy a dar un traguito también para que no se me seque la boca. Tomando en cuenta que no hay tequila, pues agüita. Bueno, el dermatofibroma, creo que a la mayoría de ustedes no les genera ninguna dificultad en el diagnóstico, porque ustedes tienen la gran ventaja de tener a su paciente enfrente de ustedes, que lo ven directamente, que lo pueden palpar, pero la dermatoscopía en muchas ocasiones sí nos puede hacer como la diferencia, porque hay también lesiones o estas simuladores de melanoma, ¿no? Entonces, la estructura clásica del dermatofibroma o el patrón clásico es este de la red de pigmento con un parche central pseudocicatrizal. Ahora, cuando se habla de parche, no necesariamente tiene que estar central, y aquí vamos a ver las diferentes variantes o las diferentes presentaciones que puede tener. El parche blanquecino, aunque era el más clásico, pues vemos que no es el único. Hay patrones exclusivamente reticulados, hay patrones donde ese parche está como segmentado en diferentes focos, hay no propiamente un parche, sino como líneas también de aspecto fibroso, y también se pueden combinar con patrones homogéneos, hiperpigmentados. Entonces, en algunas ocasiones, pues puede haber esos, digamos, patrones menos frecuentes, y bueno, nada más estar conscientes de esas variantes, ¿no? Vamos a ver ejemplos, porque creo que es lo más importante que lo veamos en la realidad. Vemos este caso, quizás la imagen, no sé si nos está ayudando, pero predomina la red de pigmento, pero es una red de pigmento fina, con algunas pequeñas líneas fibrosas, perpendiculares que están en la parte central, que pueden confundirse con estructuras cristalinas o crisálidas. Vemos otro patrón predominantemente reticulado, con un pequeño parche de aspecto cicatrizal, pero que no alcanza a verse propiamente. Aquí está el parche cicatrizal, y todo lo demás vemos el retículo pues, bastante similar al de la lesión melanocítica, ¿no? Otro ejemplo donde predomina el patrón reticulado y un pequeño parchecito blanquecino. Y bueno, patrones más menos pigmentados, donde predominan más bien los vasos. Dentro de los patrones vasculares que se pueden ver en el dermatofibroma pueden incluso encontrarse vasos que se consideran atípicos. Por eso es importante pues tener también el contexto clínico de los pacientes. Podemos encontrar los vasitos en coma, vasitos puntiformes, vasitos lineales, incluso algunos vasitos en horquilla. Pero bueno, ¿qué nos ayuda aquí? Ese parche blanquecino también pseudocicatrizal que tenemos en la parte central. Entonces, la parte periférica se ve ligeramente pigmentada, más homogénea, el parche central blanquecino y estas estructuras vasculares. Y obviamente, como les digo, la clínica, ustedes van a poder palpar al paciente. Vean ese retículo pigmentado periférico fino, aquí finito, y cómo las líneas blanquecinas, fibrosas, que no se integraron formando un parche, sino que quedaron así reticuladas y fragmentaron el retículo pigmentado. Otro ejemplo de múltiples parches con una zona más homogénea en la parte central. Y vean estas lesiones que a veces son más feas con el dermatoscopio que por clínica, pero pues aquí la ventaja es integrarlo, es poderlo integrar para que tengamos pues más precisión diagnóstica. Ahora, ante la duda se toma biopsia, no se compliquen, también pensando que todo lo tengan que diagnosticar con el dermatoscopio, pero sí es un auxiliar pues crucial, ¿no? También consideren que los dermatofibromas, como muchas lesiones, pueden estar tratadas o maltratadas por el paciente, la fricción con la ropa, el paciente que se rasca, que se pellizca, que se pone sustancias cáusticas, y también pueden estar distorsionadas por esos agentes externos, ¿no? Y eso también modifica clínica y dermatoscópicamente pues el aspecto de las lesiones. Y bueno, también pueden presentar esos retículos medio atípicos, pero bueno, como les menciono, ante la duda se toma una biopsia. También tenemos esos patrones atípicos como el del dermatofibroma hemosiderótico, donde se pueden presentar patrones que tranquilamente se mencionan como multicomponente. Son lesiones que siempre
recordemos ese término, ¿no? Ante una lesión que tiene un patrón multicomponente, pues se considera la biopsia, ¿no? Es mejor que encontremos un dermatofibroma a la histopatología y no que dejemos andar caminando ahí un melanoma que se nos escapa. Dentro de los diagnósticos diferenciales del dermatofibroma, pues bueno, siempre las lesiones melanocíticas, el nevo y el pezón supernumerario también es otro ejemplo, particularmente esos patrones donde tienen red de pigmento con hiper o hipopigmentación central se pueden confundir con los pezones supernumerarios y con los nevos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos a hablar de la queratosis seborreica, también una lesión que en la mayoría de las ocasiones podría considerarse banal o muy fácil de diagnosticar. Sin embargo, imagínense al paciente que tiene muchas queratosis seborreicas y que por ahí traiga escondido un melanoma, ¿no? Entonces, sí nos puede llegar a suceder. Las estructuras clásicas, digamos, del patrón clásico de las queratosis seborreicas, bueno, los pseudoquistes de Emilia, pseudocomedones o pseudoaperturas folliculares, que pueden tener algunas modificaciones o variantes, como son las criptas, las fisuras o el patrón cerebriforme, el borde polillado, esas mordidas de ratón que quedan en la periferia como carcomidas, los vasos en horquilla que también se observan en lesiones principalmente poco pigmentadas o traumatizadas, y el signo de la jalea que se ve principalmente en lesiones faciales planas, no siempre, o lo vamos a encontrar muy poco frecuentemente. Vean esa lesión, una lesión pigmentada, un paciente que tenía múltiples queratosis seborreicas, pero esta lesión mucho más pigmentada y obviamente le llamó la atención al paciente. Ya con la dermatoscopía nos deja mucho más tranquilos, pues de que es una lesión completamente benigna. Vemos pseudoquistes de Emilia que están ahí saltaditos, vemos algunas estructuras tipo borde apolillado, y la terminación abrupta de la periferia de las lesiones pues también se debe de considerar como parte de los criterios. Otras variantes de queratosis seborreica, bueno, esta es una imagen también muy bonita porque se complementó con una histología con un corte horizontal, cortesía de la doctora Xochitl Valenzuela, y vean la correlación de la imagen dermatoscópica con esas criptas, con esas fisuras, y vean la correlación de cómo se van observando esas inclusiones o esas tapones córneos. Otra imagen también con la misma, digamos, con el mismo enfoque, con el corte horizontal histológico. Y bueno, estas son las presentaciones poco pigmentadas que a veces también nos generan algo de duda, ¿no? Porque no es una lesión clínicamente muy clásica, es una lesión habitualmente eritematosa, que muchas veces el paciente ya se la ha rascado un montón de veces, y te dice que se ha puesto un montón de cosas, ¿no? ¿Qué observamos a la dermatoscopía? Bueno, vemos ahí algunas pseudoaperturas foliculares, pero lo que predominan son esos vasos en horquilla. Ahora, no siempre los vasos en horquilla van a tener la forma de U invertida, como todos lo quisiéramos ver, y como nos lo presentan en los libros. Podemos encontrarnos algunas como tortuosas, pero en realidad es la misma esencia, un vasito como aferente y un vasito eferente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo vemos mucho en pacientes que tienen lesiones traumatizadas, lesiones faciales, que se han estado ahí pues pellizcando y todo lo que quieran. El patrón cerebriforme, muy fácil de que lo recuerden. Cuando lo ven una vez, yo creo que no se les vuelve a olvidar. Aquí nos ayudó mucho que el paciente aparte traía su fotoprotector, entonces por más que le limpias queda ahí el remanente en las fisuras. Entonces, bueno, se ve bastante clásico. Otra vez tenemos el signo del bamboleo, a ver si nos pueden ayudar con la... Ahí está la imagen, vean cómo se da el desplazamiento y no se deforma la queratosis seborreica. Cabe mencionar que ningún dermatoscopio se había lastimado durante la creación de este video, afortunadamente. Lesiones vasculares. Este es un área también bastante amplia, entonces tratamos de resumir así como los ejemplos más clásicos. Los angiomas o los hemangiomas, pues la estructura clásica es la laguna. Las lagunas, o que les llaman también en algunos artículos como sáculos,
son estructuras homogéneas, son habitualmente bien delimitadas, múltiples y que tienen una forma entre redonda y oval. La tonalidad puede variar en función del grado de oxigenación de la sangre, pero también de la profundidad. Ahí vemos de hecho un esquemita donde podemos hacer la correlación del color, ¿no? de la pigmentación, o más bien de la correlación que vemos a la dermatoscopia y la correlación con la histopatología. Bueno, esa es la imagen clásica de los angiomas rubí, los neorubí, con esas lagunitas, algunos septos blanquecinos, que son los que separan una laguna de otra. Pero vean cómo la parte central se ve un poquito más violácea. ¿Por qué? Porque el componente ahí es ligeramente más profundo. El angioqueratoma solitario, estructuras clásicas y que son preguntas de examen. Se van a encontrar con lagunas rojas, lagunas también violáceas o azules, y la presencia de un velo azul blanquecino. Recordemos también este tipo de lesiones tienen costra, tienen mucho eritema. Entonces ese es el patrón clásico de los angioqueratomas, las lagunas oscuras que pueden incluso presentar trombosis, algunas de ellas, y el velo blanquecino que se debe a hiperkeratosis y acantosis. Granuloma piógeno. El granuloma piógeno también tiene una gran cantidad de presentaciones, que están también desde las presentaciones clásicas hasta las más atípicas, pero también dentro de lo más característico, bueno, el collarete blanquecino epidérmico, que le llamamos también por clínica, pues la zona homogénea o el área homogénea rojiza o blanco rojiza en la parte central, pero se pueden encontrar algunas estructuras agregadas, que pueden ser las líneas en riel, que les llaman líneas blanquecinas, que atraviesan parcial o totalmente la lesión. Se pueden encontrar en el interior del granuloma piógeno, se pueden encontrar estructuras vasculares o incluso en algunos casos ulceración y costras hemorrágicas. Para recordar, estos son los patrones bien clásicos, con las líneas en riel, el collarete blanquecino, áreas homogéneas. O sea, vean cómo todas se ven en general, dentro de lo que cabe, como lesiones pues muy benévolas, porque se ven muy homogéneas, muy organizaditas, entonces no nos generan gran complicación. Sin embargo, donde se pone interesante es cuando vemos estructuras vasculares en su interior, y ahí es prácticamente imposible diferenciar un granuloma piógeno que tiene ese tipo de estructuras en su interior y un melanoma amelánico. Entonces siempre considerar biopsia ante la presencia de estas estructuras. Algunos ejemplos clínicos: esta lesión aparte estaba muy traumatizada, puede crear una especie también de velo azul blanquecino, pero vemos el área homogénea rojiza de un granuloma piógeno, algo de pigmentación también periférica. Otro ejemplo, con esos septos o con esas líneas en riel que separan una laguna de la otra, y el collarete blanquecino o que apenas alcanza a diferenciar del tono de la piel. Una lesión plantar con el patrón incluso en arcoíris, que luego ese lo relacionamos mucho con el sarcoma de Kaposi. Pues aquí, bueno, después salieron más publicaciones que realmente mencionan que el patrón en arcoíris no era característico o más bien exclusivo del sarcoma de Kaposi. Linfangioma circunscrito, no hice tantas descripciones, creo que hay que recordar solamente dos cosas. Las lagunas se pueden tener en su interior sangre, pueden tener linfa, entonces pueden ser de contenido amarillento como las que se encuentran en la imagen del lado derecho. También pueden encontrarse lagunas oscuras con algo de trombosis, pero también pueden mostrar unas estructuras que se llaman como signo o estructuras ifema-like o similares al ifema, aquel sangrado de la cámara anterior del ojo, donde la sangre precipita en cada laguna por la misma densidad que tiene la sangre, y arriba queda el líquido menos denso, que es el de la linfa. Los hemangiomas trombosados pues, corresponden a lagunas que son de color azul, pero en muchas ocasiones pueden presentar incluso una estructura similar a una regresión, y eso genera duda. Ahí está la imagen dermatoscópica. Y bueno, volviendo un poco al granuloma piógeno, también están esas presentaciones como atípicas, ¿no?
cuando han sido lesiones que ya han sido pretratadas, han sido traumatizadas, o simplemente cuando tienen estructuras vasculares en su interior, como lo mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Si vemos estructuras vasculares en el interior, dentro de una lesión que es aparentemente vascular, siempre considerar la posibilidad de un melanoma amelánico. Ahora vamos a empezar ya con la malignidad. Vamos a hacer un pequeño break. Y esos son los criterios escritos, pero pues ahorita vamos a hacer la visualización esquemática y también de los casos, ¿no? Menciono ahí con 2 asteriscos ausencia de retículo pigmentado porque eso era considerado un criterio de descarte en los, valga la redundancia, en los criterios propuestos por el doctor Menzies. En realidad podemos encontrar retículo pigmentado o una estructura similar, principalmente en nuestra población. Tenemos fototipos más oscuros, más elevados, y puede haber un retículo pigmentado en la piel, digamos, en general. ¿Qué vamos a encontrar dentro de las estructuras? Podemos encontrar estructuras pigmentadas, como los glóbulos ovoides azul-gris, los múltiples glóbulos de color azul-gris también, las estructuras o áreas en hoja de maple, estructuras concéntricas o en rueda de carreta. También podemos encontrar ulceración y la presencia de los vasos arborizantes o diferentes morfologías vasculares. Y bueno, esta es una imagen, como les menciono, esquemática. No es que se tengan que presentar todas las estructuras en la misma lesión, realmente ahí cada vaso celular se va a comportar como quiere, pero por ejemplo aquí vemos una lesión donde se observan vasos arborizantes, algunos de un gran calibre, y aquí en la parte de la derecha se observa incluso un área que correspondería a un nido ovoide, que está más profundo, no se alcanza a delimitar tanto, pero por la misma, digamos, profundidad de esos nidos. La ulceración. Se considera que una cuarta parte de los carcinomas vasocelulares pueden presentar algún tipo de úlcera. Importante, hay un dato para detectar una úlcera, digo, en la mayoría de las ocasiones no hay problema, pero está el signo de la fibra. ¿Qué es el signo de la fibra? La presencia de estructuras o remanentes de con qué limpiar la lesión o de lo que se ha puesto el paciente. Y son fibras de tela, de alguna gasita, de un algodón que se adhieren a la costra sanguínea. Bueno, los nidos ovoides azul-gris creo que no tienen mucha dificultad, pero aquí los vemos, son las estructuras más grandes. Realmente la correlación de cualquiera de las estructuras pigmentadas corresponden a lo mismo, son nidos de las células basaloides que están muy pigmentadas, dependiendo del tamaño y de la disposición, es la forma que van a tomar, digamos, cuando las observamos con el dermatoscopio. También podemos encontrar estas áreas donde solamente el borde está de color azul muy pigmentado y en la parte central hay una costra tan grande que te impide ver más estructuras. Podemos ver estas presentaciones en donde encontramos, podemos encontrarnos áreas en hoja de maple en la parte periférica. No siempre tampoco vamos a ver la hojita clásica, pero sí se ven en forma como de, y no los quiero confundir, pero en algunas ocasiones parecen como pequeñas proyecciones, nada más que estas derivan como de una misma, digamos, terminan teniendo como una el origen común, esas extensiones de la hoja de maple, ¿no? Y con algunas también pequeñas estructuras vasculares. Ahora, no confundir la lesión original de estas estructuras vasculares que corresponden nada más al fotodaño de nuestro paciente. Lesiones como los carcinomas vasocelulares superficiales, ¿qué vamos a encontrar en ellas? Lo que vamos a encontrar van a ser estructuras muy específicas. Podemos encontrar esos vasitos ramificados, pero de un calibre extremadamente fino, muy delicado. ¿Sí se ven? Bueno, imaginemos. Son telangiectasias muy pequeñitas, y lo que vamos a encontrar también son pequeñas estructuras, o bueno, podríamos encontrar pequeñas estructuras pigmentadas, pero dentro de las estructuras pigmentadas que vamos a encontrar son puntos
de color azul gris, podemos encontrar estructuras concéntricas o estructuras en rueda de carreta. Esas tres estructuras son las que vamos a encontrar en los carcinomas o son estructuras predictivas de carcinoma vasocelular superficial. En el momento que incluso la hoja de Maple se puede considerar así. En el momento que encontremos un nidovoide, deja de ser carcinoma vasocelular superficial. ¿Por qué es importante? Digo, porque lo correcto es que se haga una biopsia. A veces, si el paciente no es candidato para un procedimiento, quieren hacer un manejo no quirúrgico de un carcinoma vasocelular, sepan que desde el momento en que veamos un nidovoide, las terapias no quirúrgicas no van a ser exitosas. Aquí hay otro ejemplo de un carcinoma vasocelular superficial, donde estamos viendo básicamente estructuras en hoja de Maple, pero muy finitas. Todas estas son pequeñas estructuras de Maple, pero todas fusionadas, y no hay ninguna otra estructura que sea predictiva de una lesión más profunda. Aquí está otra remanente del mismo carcinoma vasocelular. Es así, se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, esta ya es una lesión más nodular, donde encontramos también nidos ovoides de color azul gris, glóbulos, o sea, ya hay de diferentes calibres, pero porque también los vamos a encontrar en diferentes planos. Hay una úlcera central, incluso un área hasta de fibrosis, ¿no?, que podemos encontrar, pero ahí están también las úlceras. Siempre que vean las estructuras en hoja de Maple o las áreas en hoja de Maple, búsquenlas en la periferia, es donde las van a encontrar más fácilmente. No esperen ver una hoja de Maple en el centro de una lesión, y menos una lesión que es una lesión sobrelevada o sólida. Hay otro ejemplo, vasos arborizantes muy brillantes. ¿Por qué son tan brillantes y también enfocados? Porque están en el plano más superficial de la lesión, y obviamente cuando ustedes toman una foto, pues la cámara en automático va a detectar lo que se observa en el primer plano o en el plano más proximal. Ese es el que va a enfocar. La úlcera en ocasiones sí se va a ver más borrosa, porque si tiene una depresión ya no se va a observar con la misma resolución. ¿Cómo vamos en tiempo? Bueno, otro carcinoma vasocelular. Vean la maraña de estos vasitos arborizantes, donde inician con tronquitos de mayor calibre y empiezan a ramificarse y reducir también su calibre, pero súper bien enfocados, muy brillante el color, y esas pequeñas erosiones también que se observan del carcinoma vasocelular. Quería hacer ahí otro ejemplo de un carcinoma vasocelular superficial, y lo que observamos: estructuras vasculares muy finitas, apenas visibles, esas telangiectasias finas, pero lo que vamos a observar son las estructuras en rueda de carreta o las estructuras concéntricas, que son los primordios de la estructura en rueda de carreta. O sea, vamos a ver primero la estructura concéntrica, y con el paso del tiempo suelen formarse esas pequeñas radiaciones de la estructura en rueda de carreta. Por si no se veía tanto, bueno, ahí está la señalización. Vamos con el carcinoma epidermoide. Creo que el más relevante que debemos de tener ahí considerado es el carcinoma in situ. El carcinoma invasor realmente tiene más un patrón vascular, polimorfo y completamente irregular. Entonces, el más característico, que se los pueden incluir en el examen, pues es el carcinoma espinocelular epidermoide in situ. ¿Qué vamos a encontrar? Estructuras vasculares con una morfología glomerular o vasos glomerulares, la presencia de escama, y de hecho aquí está la escamita en la parte central, muchos vasitos glomerulares, en algunos casos también podemos encontrar vasos puntiformes, incluso algunos en horquilla. Al ser una lesión o un tumor queratinizante, también se pueden encontrar vasos en horquilla, pero no es lo habitual. Lo más común es que veamos vasos puntiformes o vasos glomerulares. Cuando vemos la enfermedad de Bowen pigmentada, además de esas estructuras vasculares, podríamos encontrarlos también con algunos glóbulos marrones. De hecho, esta imagen, aparte de la dificultad técnica que tiene tomar una foto de una superficie irregular, convexa, como el borde del hélix, pues también vemos que hay diferentes estructuras. La escama, vemos algunas áreas como homogéneas, pero también vemos algunos globulitos marrones, y en la parte superior, que tienen, digamos, menos definición, pero también hay algunos vasitos
puntiformes y glomerares. Y eso corresponde pues, a un carcinoma epidermoide in situ, pero una variedad pigmentada. Bueno, ahora vamos a hablar del melanoma, quizás lo que podríamos considerar que lo que más nos van a preguntar, pero no necesariamente va a ser de eso. Clásico, el ejemplo más característico del melanoma va a ser el de un patrón multicomponente, y ese lo vamos a observar en los melanomas muy avanzados, independientemente de la forma clínica, pero digamos el prototipo es el melanoma de extensión superficial. Aquí hay dos ejemplos, imágenes clínicas de melanomas de extensión superficial, pero también tenemos que mencionar antes de todo el melanoma in situ. ¿Qué tiene de relevante el melanoma in situ? Que puede tener muy pocas estructuras o incluso puede ser casi indistinguible de un nevo atípico, simplemente. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el melanoma in situ? Retículo pigmentado atípico, la presencia de regresión azul con un patrón reticulado o los focos excéntricos sin estructura, que es este signo de la isla dermatoscópica, pero con áreas sin estructura o áreas homogéneas. Como ya ahorita ya mencionamos lo del retículo atípico y hace unos minutos les decía, pero es que también eso se considera benigno. Sí, por eso es importante conocer el contexto de nuestro paciente. Si el paciente tiene 30 nevos y todos tienen ese patrón atípico, no se preocupen. Pero si el paciente tiene solamente una lesión con ese patrón, ahí sí tomen en cuenta el signo del patito feo. Entonces, bueno, mencionamos el signo de Boloña o isla dermatoscópica, y aquí vemos un ejemplo de cómo una red de pigmento que en un extremo se veía, digamos, relativamente inofensiva, en otros focos se ve completamente diferente, mucho más gruesa, y desde ahí ya te vas dando cuenta que algo no está bien. Este era el caso de una paciente, ingeniera agrónoma, que iba por otra cosa, pero pues digo, ya aprovechando, doctor, chequeme un lunar ahí que me llama la atención. Bueno, era un melanoma in situ, y que la única característica pues era ese patrón reticulado muy atípico, muy grueso. Sí tenía su daño solar, vean ahí la imagen que tiene algunos léntigos, y que no tenía ninguna otra lesión con un patrón similar. También puede haber melanomas in situ sobre nevos congénitos. También una de las características va a ser la presencia de esa isla dermatoscópica, así nos va a orientar bastante. Cuando tengan nevos papilomatosos, también hagan no el signo del bamboleo, pero sí desplacen el nevito nada más para ver que abajo no se les esconda algo, porque puede ocurrir esto, que haya un melanoma asociado a un nevo, pero que esté escondido sobre el componente sobrelevado, ¿no? Ahora también recordemos que la mayoría de los melanomas, cerca del 80% de los melanomas, se van a generar de novo. Entonces realmente la posibilidad de que haya un melanoma asociado a un nevo es extremadamente, es baja, ¿verdad? 1 de cada 5 pudiera llegar a desarrollarse a partir de un nevo. Ahí está la imagen dermatoscópica, patrón globular en el nevo en la parte izquierda y un patrón con un retículo muy atípico en la parte derecha, ¿no? Y con focos incluso ahí de áreas homogéneas. De hecho, en el sentido estricto es un patrón multicomponente, nada más que como en pequeñito, ¿no? Porque tiene áreas homogéneas, tiene retículo pigmentado y tiene algunos incluso glóbulos acá en la parte periférica. Entonces la presencia de 3 o más estructuras ya lo definen como un patrón multicomponente. Como mencionamos ahorita, y esto no está todo para el examen, importante considerar que el patrón predominante de nuestros pacientes puede haber cambios evolutivos en las lesiones melanocíticas de nuestro paciente, pero lo que va a marcar una pauta es el tiempo de evolución que pasa entre los cambios. Por ejemplo, vean este cambio de esta lesión melanocítica, ¿no? Esta lesión es un patrón que en la parte superior, o sea, en la imagen de arriba, es un patrón de un retículo pigmentado un poquito más denso en la parte central, pero que va desvaneciéndose en la periferia. Vemos esta imagen, que fue una imagen 6 meses después, y vemos que ya hubo un cambio donde se compactó o se incrementó la pigmentación y se cerraron una estructura que inicialmente era reticulada y ahora se ve como homogénea. Entonces,
pues ya de entrada vemos un cambio así en un periodo de 6 meses, pues no es normal, va para afuera. Y pues bueno, sí, fue un melanoma in situ. Ahora vámonos ya con los casos un poquito más, podríamos decir, más clásicos y que nos van a preguntar en los exámenes. No creo que se vayan a clavar con casos muy sofisticados. El crecimiento radial, ¿qué va a mostrar a la dermatoscopia? Bueno, retículo pigmentado atípico, la presencia de glóbulos irregulares o proyecciones de distribución irregular. Y veamos esa imagen. Espero que sea lo suficientemente, sí se ve. Tiene pseudópodos en el cuadrante inferior de la izquierda. Del lado derecho, en la parte inferior, desaparecen esos pseudópodos, o al menos baja la intensidad de ellos, pero vemos hacia la parte de arriba que ya se alternan entre pseudópodos, algunas proyecciones radiales en la parte derecha de arriba. Entonces vean cómo esa variabilidad de las proyecciones, entonces ya tiene un crecimiento caótico, desordenado, por sin ningún lado. Eso es bien característico de las lesiones malignas. Claro, esta lesión tiene más pistas que nos orientan a malignidad, ¿verdad? Pero sí quería mostrar cuáles eran las estructuras que podíamos encontrar, ¿no? Ahí está la imagen clínica que también mostramos hace unos cuantos minutos, y la dermatoscopía como es tan rica, tan completa, porque tiene muchas estructuras en esta misma lesión. Glóbulos de distribución irregular, la presencia de un retículo pigmentado atípico aquí muy focalizado, más glóbulos de distribución irregular, más glóbulos, y en la parte de abajo, aquí también como si quisiera hacer una corona de glóbulos, pero también igual una distribución sumamente irregular, retículo atípico. Vean cómo termina abruptamente en este foco. Y si nos vamos a la parte central, se observa una área homogénea, velo azul blanquecino, incluso esas estructuras blancas brillantes. Y no sé si observan aquí este pequeño foco. ¿Alguien me puede decir cómo se le llama esta estructura? ¿Mande? Es una red de pigmento negativa o invertida, ¿verdad? Yo les digo, cuando se ve como un esqueletito, es un melanoma, porque es una red de pigmento negativa, ¿verdad? No siempre se va a ver, pero la podemos encontrar en algunos melanomas. Bueno, entonces lo que mencionábamos, ¿no? Esa variabilidad de estructuras o esa desorganización. Este es un caso, cortesía del doctor Ricardo Quiñones, y vemos también cómo se observa esa variabilidad de estructuras, ¿no? Una red de pigmento, pues digamos, mal estructurada. Aquí hay otra zona muy focalizada donde el pigmento se engrosa, áreas homogéneas en la parte también central, y corresponde a un patrón multicomponente. Era un melanoma de extensión superficial, un Breslow de 0.2 milímetros, para suerte del paciente. Pero vean cómo las lesiones, si el melanoma es muy delgado, va a tener menos estructuras, ¿no? Entonces, pues bueno, es la típica, ¿no? El diagnóstico de camión, cuando ya el melanoma te grita y lo ves a 20 metros, pues malo el cuento, y el dermatoscopio queda de adorno. Cuando tiene crecimiento vertical, entonces, ¿qué vamos a encontrar? De hecho, esa imagen que vimos hace 2 o 3 diapositivas, donde hicimos toda la descripción, ya tenía los dos componentes, ¿no? Tenía estructuras que te sugieren un crecimiento vertical, ya un componente o un comportamiento invasor, además del crecimiento radial. ¿Qué vamos a encontrar en el crecimiento vertical? ¿O qué estructuras van a predecir un crecimiento vertical? Áreas homogéneas o áreas sin estructura. La presencia de un velo azul blanquecino, que clínicamente siempre nos lo decían, es una lesión o un componente sobrelevado. Líneas blancas brillantes, o que se le llama también estructuras cristalinas. La red de pigmento negativo que veíamos también en esa imagen. Y bueno, cuando vemos lesiones poco o nada pigmentadas, buscar patrón vascular atípico, o sea, múltiples morfologías vasculares en el interior de la lesión, o la presencia de vasos puntiformes como, digamos, patrón único. Este es un caso de un melanoma, y nos vamos a centrar en el componente, digamos, nodular. De hecho, si ven la imagen del lado izquierdo, ahí hubo dermatoscopía de contacto, exprimimos los vasos sanguíneos, y cuando nosotros queremos ver vasos, pues no podemos comprimir la lesión. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una gota de gel de ultrasonido, colocamos nuestro dermatoscopio, y a tener el mejor pulso que puedan imaginarse,
para que tomemos una buena foto, aunque ahorita la ventaja es que las cámaras nos ayudan maravillosamente. ¿Qué encontramos? En el interior o en la parte central, un área, bueno, primero que nada, un área homogénea, un velo azul blanquecino, y en la parte central, vasitos puntiformes. Pero a veces es tanto el pigmento que es difícil ver también los vasos, ¿no? Entonces, los vasos los vamos a poder visualizar más fácilmente en las lesiones poco o nada pigmentadas. Pero aquí vemos a mayor detalle los vasitos puntiformes. Es la misma lesión. Y vean cómo desenfoca lo que está abajo. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionábamos de las cámaras. La cámara nos va a enfocar lo que se encuentra en el primer plano o el plano más proximal. Es el punto de foco. Otro ejemplo de melanomas en donde la parte periférica tiene un componente radial con algunas proyecciones de distribución irregular, pero la parte central un patrón más homogéneo, incluso pequeños focos de velo azul blanquecino. Y ahora, otra vez, un descanso de los melanomas, y vamos a hablar de las particularidades de las lesiones faciales. Básicamente recordar que la piel facial tiene un componente o un acomodo histológico diferente al del resto o al de otras áreas típicas. Entonces aquí lo que vamos a encontrar pues es la pseudo red de pigmento, y corresponde a que los orificios de esta pseudo red corresponden pues a los anexos, a las salidas foliculares y las glandulares, ¿no? Muy rara vez podemos encontrar un retículo verdadero, particularmente en el caso de los léntigos, y básicamente podríamos clasificar las lesiones pigmentadas faciales en dos patrones anulares y patrones reticulares o de la red de pigmento que mencionamos. El patrón anular o de pseudo red de pigmento lo pueden mostrar los nevos, pero también lo pueden mostrar lesiones no melanocíticas, como son léntigos solares, queratosis seborreicas planas o incluso las queratosis actínicas pigmentadas. Dentro del patrón reticular, léntigos y queratosis seborreicas planas. Ejemplos de patrones anulares o de pseudo red de pigmento: neomelanocítico, vean ahí las aperturas foliculares como son muy redonditas, a diferencia de la red de pigmento, digamos de la piel extrafacial, que los espacios son más bien poligonales. Estos sí son más redonditos, tienen una forma un poquito más organizada, y vemos como también aquí podemos encontrar glóbulos, no se sorprendan si estamos viendo un paciente pediátrico, podemos encontrar glóbulos en estas lesiones pigmentadas. Otro ejemplo de un nevo congénito de un paciente pediátrico, vean cómo el componente es más como retículo homogéneo, la parte central muy homogénea, y en la parte periférica pues el de la pseudored de pigmento. Léntigos en pacientes adultos mayores, pero vean cómo pueden tener esas pigmentaciones o esos focos un poquito más, digamos, atípicos o extraños. Incluso aquí hay el componente reticulado de los léntigos. Ahora, cabe mencionar que esta paciente fue biopsiada, no se ignoró estas áreas. Y veamos el patrón de pseudored de pigmento que vemos en el resto de la lesión, con los orificios redonditos claritos. Patrón que también se puede ver en los léntigos solares o queratosis seborreicas planas, ese patrón reticulado, incluso puede verse también como un patrón digitiforme o en huella digital, incluso cerebriforme. Y ahora vamos a hablar del melanoma léntigo maligno, particularmente, o el ejemplo es el de la cara. Sin embargo, sabemos que también el léntigo maligno se puede ver en otras áreas fotoexpuestas. Pero bueno, basados en el modelo de progresión que digamos, describe los patrones dermatoscópicos en función del avance de la lesión, pues es importante mencionar estas estructuras, que son la pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares. Ahorita vamos a ver las imágenes. Y luego vamos a encontrarnos con otras estructuras que se pueden ver combinadas. Esas sí se pueden ver varios como estadios en la misma lesión, que son las estructuras romboidales oscuras, puntos y glóbulos de color azul gris de pizarra, áreas homogéneas con la obstrucción o la oclusión de las aperturas foliculares, y las estructuras anisobaras que no las vamos a ver tan frecuentemente. Aquí están las imágenes esquemáticas de la apertura folicular asimétricamente pigmentada, donde también
pigmentación asimétrica de la apertura folicular. Y aquí vemos la imagen dermatoscópica. Veamos cómo algunos de estos círculos o de las aperturas foliculares quedan pigmentadas como en forma de semiluna. Eso correspondería a uno de los criterios del melanoma, no es el único. Entonces nada más mencionarlo que tienen que ver el todo de esa lesión. Particularmente las lesiones faciales son importantes también para saber seleccionar el sitio como más predictivo o el que nos va a aportar más información, particularmente lesiones grandes en donde no podemos hacer una biopsia excisional. Pues digamos que la dermatoscopia nos va a ayudar mucho para orientar nuestra biopsia. Puntos y glóbulos de color azul gris pizarra y el patrón anular granular corresponde a un puntilleo de color grisáceo, gris oscuro, que se encuentra en los espacios interfoliculares. Aquí lo vemos a mayor detalle. Estos son los puntos gris pizarra, corresponden a melanofagia, lo que también se describe en la literatura como peppering, pues corresponde simplemente a melanofagia, pero no simplemente, pues el contexto es melanoma, pero mencionando que pueden presentarse diferentes grados de actividad, digámoslo, del melanoma. Las estructuras romboidales, que es cuando ya se compacta esa pigmentación en forma de romboides dentro de la lesión. Perdón, voy a regresarme por si describe la imagen. Es nada más que se compacta esa pigmentación en los espacios también interfoliculares. Aquí lo vemos, se ve francamente un patrón ya más romboidal. Vean cómo está muy bien estructurada ya las líneas, bien conectaditas, pero vean cómo la misma lesión va a presentar el patrón anular granular, pueden tener acá pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares, o sea, tiene todo en la misma lesión. Y las áreas homogéneas, que son las más predictivas de malignidad, porque corresponden ya a una invasión de la apertura folicular. Las estructuras anisobaras también las encontramos en la literatura como círculo y círculo. Las isobaras son esas líneas que nos hablan en los pronósticos del tiempo, ¿no? Y que corresponden a la presión atmosférica, cómo se distribuye. Bueno, porque yo siempre decía isobaras, y nadie sabía qué eran las isobaras. Las isobaras son esas líneas que corresponden a la representación de cómo va la presión atmosférica. Bueno, mucha imaginación de parte de quien describió esto y prefirieron un término más concreto como el de círculo dentro de otro círculo. También es un patrón muy predictivo de malignidad, más no es exclusivo. Aquí está el ejemplo dermatoscópico de las estructuras anisobaras, un círculo dentro de otro círculo. Acá vemos otras abajo. Y bueno, otra imagen donde tiene nada más un patrón predominantemente romboidal, aunque andaba aquí un círculo dentro de otro círculo, y acá otro. Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, ¿vamos bien? Acá me 23 minutos, espero que alcance a ver el adentro de las mucosas, pero si no, nos vamos a las preguntas. Piel volar o piel palmoplantar. Importante que recordemos, así como la piel facial, la piel volar o la piel palmoplantar tiene un componente diferente al de la piel extrafacial. Aquí vamos a hablar de patrones básicamente paralelos, paralelo del surco, paralelo de la cresta. Paralelo del surco es el patrón benigno, aunque tiene presentaciones o variantes. Hay patrones en doble línea, pero siempre siguiendo el surco. Hay patrones fibrilares que los vamos a encontrar en las zonas de presión, y esa sí es pregunta de examen. El patrón fibrilar lo vamos a encontrar en zonas de presión. El patrón en celosía, que es una variante también de un patrón paralelo del surco, y de manera menos frecuente podemos encontrar los patrones verdaderamente reticulados o patrones incluso globulares en los nevosacrales, ¿verdad? Es menos frecuente, pero sí podemos encontrarlo. Considero que deben de irse por lo más clásico, y más tomando en cuenta que los casos dermatoscópicos tienen relativamente poco, no creo que se metan a lo más clavado. Entonces, patrón paralelo del surco y las variantes, que son patrón fibrilar y en celosía. Recordemos que el patrón fibrilar se ve en zonas de presión.
Aquí este es un patrón paralelo del surco, aunque tiene un pequeño componente fibrilar, porque el componente fibrilar no es más que un desplazamiento del patrón paralelo del surco por las fuerzas de cizallamiento que están en las áreas de presión. Entonces realmente es un patrón paralelo del surco que está como abigarrado o desplazado por la presión. Vemos ahí la imagen clínica, que de hecho desde que la vemos en clínica ya se ve un patrón paralelo del surco. Y vemos la dermatoscopía y tiene esa variante como en doble línea. Vean que tiene dos pequeñas rayitas como bordeando cada surco. Otro patrón paralelo del surco, aunque aquí está la variante en celosía, tiene sus pequeños como puentes que conectan un surco con el otro. De hecho, en esta imagen, aparte por la presión, no se observaba tanto los surcos. Y ante la duda, recordemos que podemos hacer una prueba, que es la prueba de la tinta, ¿verdad? Lo pueden hacer con tinta, lo pueden hacer con un marcatextos. El marcatextos está más padre porque aparte brilla. Entonces, pueden poner un marcatextos fluorescente, lo limpian. Si los surcos corresponden a donde está la tinta, o el pigmento más bien corresponde a donde está la tinta, pues es paralelo del surco. Si el pigmento está entre la tinta, pues consideran un patrón paralelo de la cresta. Otro ejemplo de un patrón paralelo del surco. Y una variante de patrón paralelo del surco que se llama patrón paralelo del surco con cresta punteada, o que le llaman también los gringos Chisinapod o chícharos en vaina. ¿Por qué? Porque corresponde a un patrón paralelo del surco, pero en el interior encontramos, o dentro de la cresta, hay pigmentación de las aperturas ventriculares, de los acrocilios. Y esto lo vamos a ver principalmente en los nervios congénitos acrales, ¿verdad? Este patrón suele ser también transitorio e ir desapareciendo hasta quedarse en un patrón paralelo del surco clásico. Pero esto también pudiera ser pregunta de examen: el patrón de cresta punteada, o patrón paralelo del surco cresta punteada, o de chícharos en vaina o Chisinapod. Bueno, los patrones en celosía que ya mencionábamos son estas variantes del patrón paralelo del surco. Aquí hay un ejemplo donde están esos septos. Puede haber pigmentación de los acrociligios y eso se considera como una variante benigna, no se preocupen, no es un patrón paralelo de la cresta, el hecho de que esté pigmentado el acrocinigio. Otro patrón en celosía, de hecho vean cómo aquí el acrocinigio se ve con puntitos blancos, bueno, ahí se ven, de hecho ahí van pasando por el medio de la cresta. Las variantes fibrilares, como mencionábamos, en sitios de presión. Aquí están algunos ejemplos del patrón fibrilar. Vean cómo va como rasgando en sentido perpendicular al sentido de los acrociligios. Y vean, esa es una zona también muy clásica por el sitio de presión, que a veces también se complica un poco la visualización de la lesión, pero corresponde a un patrón paralelo de surco. A veces con el simple hecho de ver la periferia de la lesión nos va a orientar si es una lesión con paralelo del surco o paralelo de la cresta. Pero también, si hay dudas, podemos utilizar, hay una pequeña pista, no creo que se los pregunten en el examen, pero sí para la vida, utilizar el dermatoscopio de manera como oblicua. Ponemos un gel en medio y de manera oblicua vamos a colocar el dermatoscopio para tratar de enderezar o ver en el ángulo oblicuo esas líneas, para ver si en realidad esas líneas están dentro de la cresta o dentro del surco. Ahorita vamos a tener un ejemplo para que veamos como un patrón fibrilar del lado izquierdo, al poner la foto o la cámara, un poquito más oblicua, vean cómo se acomoda el patrón a un paralelo del surco. Y bueno, ahora vamos a hablar del patrón paralelo de la cresta, donde la pigmentación se encuentra propiamente en la cresta del dermatogrifo, y eso nos habla de un melanoma acral, hasta no demostrar lo contrario, particularmente melanomas tempranos. Recordemos que el patrón paralelo de la cresta habla solamente de melanomas tempranos, porque un melanoma acral avanzado te puede presentar prácticamente cualquier patrón, particularmente los patrones multicomponentes. Entonces, así vamos a encontrar el patrón paralelo de la cresta. Un melanoma acral, así como ocurre con las lesiones faciales, puede presentar diferentes estadios o grados de avance en la misma lesión. Vean, ahí está el patrón
paralelo de la cresta, donde la pigmentación está en las franjas anchas que corresponden a las crestas de los dermatoglifos. Otro ejemplo de un patrón paralelo de la cresta, aunque ya tiene un patrón multicomponente, vean la periferia. Este es el patrón paralelo de la cresta. La parte central ya corresponde más bien a un área homogénea y de hecho tiene un componente nodular poco pigmentado, con incluso algunos vasitos ahí atípicos, ¿no? Entonces es una lesión con un patrón multicomponente, pero si nos vamos a la periferia sí podemos identificar un patrón paralelo de la cresta. Otro patrón paralelo de la cresta, vean, incluso aquí nos sirvió, esa fue una de mis primeras fotos cuando todavía estaba experimentando con el dermatoscopio y no le poníamos alcohol a todo. Y vean cómo, bueno, la misma cerosis de la piel nos ayudó a diferenciar el surco de la cresta, ¿no? Entonces aquí, sin tinta, con pura cerosis, nos ayudó para diferenciar dónde estaba el pigmento, ¿no? Ahí está el pigmento en la cresta. Y este es, bueno, un melanoma acral in situ, donde el único patrón o la única estructura que encontramos fue un patrón paralelo de la cresta. Vean cómo en la parte periférica sí había una pequeña zona de paralelo del surco, pero en la parte del centro ya hay pigmentación, digamos, ya en la cresta. Y bueno, tomamos una biopsia y, bueno, hicimos como quiera una prueba con la dermatoscopia oblicua, porque sí quedaba la duda de que si era fibrilar. Y vean cómo la imagen de la derecha se ve como abigarrada, y acá vemos que el pigmento está en la cresta del dermatoglifo. Bueno, aquí también hay algunas excepciones. Hay lesiones benignas o situaciones benignas que pueden presentar el patrón paralelo de la cresta, principalmente autobronceadores o también algunos síndromes como el síndrome de Pesch-Jeghers, el uso de algunos fármacos antineoplásicos. Eso nos va a tocar o les va a tocar cuando les pidan interconsultas. Pacientes que están bajo terapias como cinclofluoracil o caprecitabina pueden presentar pigmentaciones, particularmente acrales, que suelen ser también autolimitadas y desaparezcan gradualmente cuando terminan sus esquemas de quimioterapia, pero pueden tener patrones paralelos de la cresta. Las hemorragias subcórneas, las verrugas, principalmente verrugas que han sido tratadas, traumatizadas, pueden presentar patrones paralelos de la cresta. Entonces, bueno, nada más saber que lo sepan como excepciones. Melanoniquias, es el último tirón. Las melanoniquias, pues ya yo creo que ya sabemos, la pigmentación de la lámina unguial. Esta pigmentación puede ser parcial o total. Las presentaciones clínicas pueden ser una melanoniquia longitudinal, total o transversal. Aquí vamos a enfocarnos principalmente a las longitudinales y totales por la información que nos proporciona la dermatoscopia. También tenemos a nuestros pacientes que tienen las melanoniquias faciales. También vean todo el contexto clínico de nuestros pacientes. Las presentaciones histológicas pueden ser prácticamente tres: activación melanocítica, como en el caso de la melanoniquia racial, traumática, infecciosa y fármacos; la hiperplasia de melanocitos, un nevo de la matriz unguial; o simplemente la contraparte maligna, el melanoma. ¿Cómo vamos a encontrar el melanoma del aparato unguial? No hablemos tanto de la estadística, no me corresponde, no voy a hablar de onco, pero sí mencionar que cómo vamos a interpretar la melanoniquia, ¿no? Desde el punto de vista dermatoscópico. Cuando vemos una melanoniquia lineal, tenemos que utilizar también la dermatoscopia del borde libre de la lámina unguial, y esto nos puede ayudar a predecir de dónde viene esa pigmentación y por lo tanto cómo o de dónde vamos a tomar una biopsia. Y este esquema me gusta siempre mostrarlo, de cómo va a crecer ese pigmento o por dónde va a salir el pigmento, si viene de la matriz proximal o de la matriz distal. Cuando viene de la matriz distal va a quedar en la parte baja o profunda de la lámina unguial, y cuando viene de la matriz proximal queda en la parte superficial de la lámina de la unguial. Y aquí vemos un ejemplo. De hecho, desde aquí estamos viendo cómo el crecimiento se está originando de la parte distal de la matriz, y vean cómo queda
en la parte profunda, apenas se alcanza a ver el puntito en la parte profunda de la lámina ungueal. Siempre utilicen gel cuando vamos a usar el dermatoscopio, y más si vamos a tomar fotos. Si lo vamos a ver en vivo, podríamos ayudarnos, digamos, de nuestro enfoque, pero si vamos a tomar fotos, siempre coloquen gel, tanto para el borde libre como para la lámina o el lecho ungueal. Por ser una superficie convexa, el gel les va a ayudar a emparejar la superficie y que mejore la calidad de la imagen. ¿Cuáles son los datos que predicen benignidad? La regularidad de las líneas o de las bandas, tanto en color como en grosor. Puede haber variación en el tono, digamos, en la misma línea, pero digamos, deben de quedar como quieren el mismo espectro de color. Que los espacios entre una banda o una línea y otra sean también equidistantes. Y en el caso de los glóbulos, si los vemos en población pediátrica, podríamos considerarlos como benignos y que sean también, como quiera, de una distribución regular. Signo de Hutchinson lo podríamos encontrar en melanomiquias en pacientes pediátricos, no se espanten. Vean, este es un ejemplo clásico de una dermatoscopía de la lámina ungueal, un nevo de la matriz ungueal muy regular. Vean cómo las franjitas están separaditas una de otra, prácticamente a la misma distancia, y tienen la misma anchura en la parte proximal y la parte distal. Ahora, ¿qué nos hace pensar en malignidad? Pues todo lo contrario. La pérdida del paralelismo, o sea, que estas bandas o líneas se separen a diferentes distancias, la presencia de diferentes colores también en cada una de esas bandas, cambios recientes en la lesión, un ensanchamiento proximal de la banda o de la línea, que es la melanomiquia triangular, la presencia de glóbulos, principalmente aquellos en población adulta que tienen distribución, color y tamaño irregular, y bueno, la presencia de signo de Hutchinson o micro Hutchinson, sacando la excepción de la población pediátrica. Y aquí vemos un ejemplo donde encontramos bandas de diferentes anchos e incluso de pigmentación en la medida que nos vamos haciendo o nos vamos hacia lo distal, pero vean cómo hay una separación también aquí de otra banda. Entonces, esta distribución tan irregular nos hace pensar en malignidad. Vean cómo las franjas están de diferente grosor, de diferente tonalidad y también a diferente distancia. Este fue un melanoma ungueal in situ. A veces, ante la duda, siempre van a decir, bueno, y le tomo biopsia ya, puedo esperar. En el caso, digo, y a no ser que aquí el doctor Leonel Fierro me diga lo contrario, pero el melanoma de la matriz ungueal suele tener un comportamiento biológico o de crecimiento más lento y podríamos llegar a observarlos en un periodo corto, hablando de 2 o 3 meses, sin alterar el pronóstico. Si tuviéramos la duda, si tiene datos muy francos, hay que tomar la biopsia, pero ante la duda y que quede un patrón que no es francamente maligno, podríamos hacer una segunda valoración 2 o 3 meses después. Esta es la melanomiquia triangular. Vean cómo está más ancho hacia la parte proximal, digamos la base del triángulo está proximalmente y el ápice queda distalmente. Esto es dato característico de un melanoma altamente sugestivo de malignidad, y pues ya incluso aquí vemos hasta un signo de Hutchinson. Podría atreverme a decir que es un micro Hutchinson, aunque no tengo la imagen clínica y que solamente sea visible por dermatoscopia, pero bueno, nada más de diferencia. Recuerden, del signo de Hutchinson y micro Hutchinson es que el Hutchinson es clínico, micro Hutchinson no se ve por clínica y solamente se ve con dermatoscopio. Bueno, algunas variantes, vean otra vez melanoniquia triangular, pero también la distribución irregular de glóbulos que podemos encontrar en los melanomas, de la matriz ungueal. Aquí en este paciente no tiene signo de Hutchinson, de hecho aquí vemos clarita la cutícula y el pliegue ungueal proximal. Aquí está un ejemplo de un signo de micro Hutchinson, donde por clínica realmente no es tan notoria la pigmentación, y vemos aquí la pigmentación a lo largo del pliegue ungueal proximal. Entonces, bueno, muchas veces la duda es esta, ¿no? ¿Qué tan regular o qué tan irregular vemos
esa melanoniquia, bueno, es un criterio subjetivo, obviamente requiere experiencia, no se traumen, no se asusten, podemos hacer seguimiento digital. Entonces, bueno, eso es para que tampoco se lo tomen tan a pecho. Si todavía no definen, no pueden diferenciar la regularidad de las líneas, ¿no? Aquí vemos que ya hay una pérdida del paralelismo. Vean cómo la banda hacia el lado derecho es mucho más pigmentada, y luego hacia el lado izquierdo o hacia el centro o hacia la línea media del dedo vemos un aclaramiento de esas líneas. Entonces, pues ya tiene datos francos de un melanoma ungueal in situ. Vean la separación de las bandas entre una y otra. Y bueno, como mencionábamos, la melanoniquia en los pacientes pediátricos se considera una excepción a la regla. Podemos encontrar melanoniquias totales, podemos encontrar signo de Hutchinson. Sí es importante, como quiera, dar seguimiento. Muchas veces ya los padres vienen angustiados, incluso ya vienen referidos de médicos que también ya están angustiados, entonces podemos hacerles seguimientos. Y bueno, pues no estoy en tiempo, yo creo que vamos a llegar raspando a las preguntas. Se me hace que la de no lo vamos a alcanzar. Muchas gracias y vamos a pasar a las preguntas. Sí, el adentro ahorita lo vemos. Espero que estén suficientemente claras las imágenes. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la sesión? Uy, a ver si se ve, a ver. A ver si se ve. Recuerden que la pseudoapertura es el pseudocomedor, es oscura. ¿Sí se ve? No, Muy bien.
Recuerden las estructuras predictivas.